¿Qué sucede cuando fusionas la película de horror El Aro con la película de acción Matrix? Vamos a continuar con juegos de horror de octubre recordando a Monolith Productions, el estupendo estudio de videojuegos que tristemente fue cerrado este año 2025 por culpa de la absoluta incompetencia de Warner Bros. Ese cierre te dolió, ¿verdad? Por supuesto, Monolith hizo muchos juegos que me encantaban. De hecho, si recuerdas, el segundo episodio que hicimos de Macroobsesión fue sobre Blood, el primer título desarrollado por Monolith Productions en 1997. Sí, me acuerdo del sujeto que bebía sangre. ¿Eso es lo que recuerdas de Blood? Pues sí, beber sangre es muy asqueroso. Bueno, regresando con Fear, este fue un first-person shooter del año 2005 y fue sumamente revolucionario entre los juegos de acción de horror, sobre todo dentro del subgénero de los first-person shooters. La versión que estoy jugando para este episodio es la de GOG que compré hace unos años, pero creo que puse la sensibilidad del mouse demasiado sensible, así que puede que sea algo molesto de ver para ustedes. La verdad es que a este juego realmente le urge una remasterización para plataformas modernas. De hecho, tuve que instalarle un mod tan solo para que pudiera correr en mi PC, ya que no reconoce los componentes tan futuristas de mi computadora, y para protegerse se pone a correr como a 10 cuadros por segundo si no instalo el mod. Además de que tampoco tiene opciones para jugar con control y la interfase no está planeada para la alta definición. Vean estos subtítulos súper cómicamente pequeños. Pero bueno, ¿por qué se llama Fear? El nombre Fear es un juego de palabras. Por una parte significa miedo en inglés, ya que este es un juego en parte de horror. Pero también son las letras del grupo de élite militar al que pertenece nuestro protagonista sin nombre real, al que simplemente se refieren como Pointman. Fear viene de First Encounter Assault Recon. En unas instalaciones paramilitares, las cosas se salieron de control y aparentemente eventos sobrenaturales están sucediendo. En estas instalaciones estaban experimentando con cosas raras. Entre ellas, soldados que son clones, los cuales se controlan por líderes de escuadrones mediante habilidades psíquicas. Pero uno de estos líderes tomó el control de los clones y se hizo de las instalaciones asesinando a todo el personal brutalmente. Cuando llegas a investigar junto a tu grupo, rápidamente matan a todo tu equipo, menos a ti. Así que se vuelve tu trabajo descubrir lo que está pasando y solucionarlo con extrema violencia. Todo esto al mismo tiempo que tienes visiones fantasmagóricas de una pequeña niña aterradora, con todo el estilo de las películas de horror japonés de aquellas épocas que yo tanto amo. No, yo no puedo ver esas cosas, dan mucho miedo. Pues no eres la única que lo pensó. Recuerdo que a muchísima gente le daba miedo a este juego. La atmósfera lúgubre, el uso del silencio, la constante oscuridad y los ocasionales jumpscares, todo lo hace muy divertido. Recuerdo que cuando lo jugué por primera vez lo vi antes que todo como un juego de horror, pero honestamente hoy en día lo veo más como un juego de acción. Esto debido a que, aunque creo que su factor horror está bastante bien logrado, donde más brilla es en la jugabilidad. Fear tiene controles estupendos, extremadamente precisos que se sienten súper satisfactorios y además la inteligencia artificial de los enemigos sorprendió bastante para los estándares de su época. La forma en que los enemigos se cubren y te rodean no era tan común en aquel entonces. Y además está el factor más importante de la jugabilidad, el que lo define principalmente, el efecto bullet time como en la película de Matrix. Fear no fue el primer juego en incorporar esta mecánica. Max Payne ya lo había hecho varios años antes y también el juego de Enter the Matrix, pero Fear lo hizo en primera persona. Esta mecánica es sumamente poderosa ya que el juego te deja abusarla durante un buen tiempo y la barra de uso se llena sola rápidamente. Así que para mantener un poco el reto, los enemigos te bajan la vida muy rápido. Pero a la vez, el juego también te da un montón de medpacks que encuentras por todas partes para curarte. Así que Fear realmente no es un juego difícil. Algo sobre esta mecánica de Bullet Time es que la amé la primera vez que jugué Fear, pero hoy en día la uso mucho menos, ya que me desespera un poco que todo se ponga lento mientras estoy disparando. Pero aún así creo que se sigue viendo como un efecto genial.
Esta mecánica de bullet time, mientras estás jugando piensas que solo es eso, una mecánica de videojuego, que el personaje puede hacerlo porque tiene reacciones increíbles, pero conforme vas avanzando descubres que sus habilidades tienen verdaderos motivos relacionados con la historia. Y supongo que tiene que ver con la niña fantasma. Tal vez tendrás que descubrirlo jugando el juego. O lo busco por internet. Sí, no esperaba que lo jugaras honestamente. Fear también brilló por sus gráficos. Este fue uno de esos títulos que se encontraban entre el punto medio de la generación PlayStation 2 y PlayStation 3, ya que salió en el año 2005. Lo detallado de los escenarios y los modelos de personajes sorprendieron mucho. Pero fue principalmente la iluminación y las sombras lo que dejó impresionado a todo el mundo. El juego tiene esas sombras intensas, oscuras, y además hace un gran uso de sombras dinámicas que enriquecen la atmósfera tremendamente. Debido a esto, Fear, a pesar de tener 20 años, ha envejecido muy bien. Tiene un diseño artístico muy fuerte que todo el mundo aplaudió en su época y que hoy en día sigue siendo muy agradable a la vista. No fue sorpresa entonces que cuando salió Fear, la versión de PC fue sumamente bien recibida, volviéndose un clásico instantáneo de los First Person Shooters, y probablemente el First Person Shooter de horror más querido de todos, incluso hasta la fecha. Haciendo investigación para este episodio noté que personas que lo jugaron en los últimos años tienen una postura más crítica del título, pero a la vez me puedo dar cuenta rápidamente por sus comentarios que realmente no conocen el contexto de la época en que salió. Gente criticándolo por ser demasiado lineal, como si ser lineal tuviera algo de malo, o porque la historia no entra demasiado en los detalles y explicaciones, como si mantener el misterio fuera automáticamente algo malo. Me da la impresión de que para muchas personas que lo juegan hoy en día, lo critican por no ser lo que ellos querían que fuera, más que por debilidades reales del juego. Pero como juego de acción que va directo al grano, personalmente creo que es fantástico, y de hecho vendió más de 2 millones de copias, lo que para los estándares de aquella época fue un gran éxito comercial. En el año 2006 salió el port para Xbox 360 desarrollado por el estudio Day One Studio, el cual fue considerado muy bueno, pero yo no lo he probado. Y un año después, en el 2007, hicieron el port para PlayStation 3, el cual es infame. Ya había escuchado que era un mal port, así que lo jugué hace unos meses por primera vez, y realmente sí lo es. Como muchos saben, los ports para PlayStation 3 usualmente eran menos buenos que los de Xbox 360 debido a que era difícil programar para esa consola. Pero Fear de PlayStation 3 es un caso severo, ya que corre sumamente mal. Diría yo que es casi injugable, pero aún así lo jugué durante horas. Aunque honestamente creo que se debe más a lo bueno que es Fear en realidad. Jugando otra vez este título me llegan recuerdos de alrededor del año 2011, o más o menos. Estaba en una tienda Office Depot comprando algo para la escuela y fui a la sección de juegos de PC para ver qué tenían. Ahí miré los juegos modernos de la época y algunos de hace un par de años, pero también tenían una copia de Fear, y en aquel entonces me pareció absurdo. Pensé, ¿por qué tienen Fear aquí? Ese juego es súper viejo, antiguo incluso, salió hace como 6 años. La idea de que una tienda como Office Depot manejara un juego de hace 6 años o más, me pareció incluso hasta cómico. Vaya, eras muy diferente en aquel entonces. Sí, el yo de hoy en día, si viera Fear en formato físico en una tienda, lo compraría inmediatamente. Y le agradecería a Dios por habérmelo puesto en la cara. Eso me deja pensando que tal vez debería hacer una colección de juegos físicos retro de PC. La nostalgia es una droga fuerte. En el año 2009 salió Fear 2 Project Origin, una secuela que honestamente a mí me gustó mucho y de hecho es mi Fear favorito. Hace tiempo hice un pequeño video de gameplay hablando sobre eso por si les interesa. Sin embargo, la mayoría de la gente no fue tan positiva con Fear 2 como yo. Sí, fue un juego bien recibido, pero en promedio la gente prefiere la primera entrega. Y finalmente, en el año 2011 salió la tercera y última entrega con Fear 3. Este título sí fue mucho más criticado que Fear 2 por múltiples motivos. Yo me divertí con él y creo que la gente exagera con qué tan malo es Fear 3,
pero definitivamente tiene la peor campaña de la saga. Un remaster del primer Fear para plataformas modernas hecho por Night Dive Studios sería lo máximo. Seguro lo compraría para PC, PlayStation 5 y Nintendo Switch. Pero no creo que suceda porque Warner Bros. Está muy estúpido últimamente con la administración de su división de videojuegos. Mira que matar a Monolith Productions después de haber hecho la saga de Fear, Condemned y los Shadow of Mordor. Pero bueno, supongo que eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado el episodio y vayan a jugar Fear si pueden. Nos vemos la siguiente semana con otro episodio de Horror de Octubre en Macro Obsesión. Bueno, pues si eso es todo, hasta la próxima. Muchas gracias a los patrons de Vitiel por apoyar este contenido. Ellos son Directo, El Apocalíptico, Fernando Cucurella, Flavio Ernesto, Nelson Alexander y Ricardo Peri. Muchas gracias.